Y a mí me gustaría empezar mi sesión del día de hoy con una historia. Para eso voy a compartir la pantalla. Voy a pedir a mi equipo técnico. Ok, perfecto. Es una historia sobre la curiosidad. En esta fotografía está mi hijo cuando tenía 9 años y digamos que yo me siento muy agradecida por las oportunidades que he tenido de acompañar procesos de aprendizaje no solo de estudiantes, sino en mi propia familia, de mi propio hijo. Entonces quisiera dar apertura con esta historia sobre cómo se espera que aprenda un niño en edad escolar. ¿Qué es lo que nosotros de pronto como educadores o como padres, en este caso, esperamos acerca de la forma como un niño, como un menor de edad, aprende acerca de la curiosidad, la necesidad de experimentación, pero también el acompañamiento. Nicolás, en esta fotografía que ustedes están viendo en pantalla, tenía el objetivo de sacar uno de sus dientes que estaba ya a punto de salir, de desprenderse, de sacarlo atando un extremo de un hilo, de una cuerda, al diente, claro está, y en el otro extremo estaba el dardo de una pistola de Snurf, de una pistola de dardos, ¿sí? Entonces, como la fotografía no parece suficiente, yo les traigo el vídeo. Por favor, yo le voy a quitar el sonido, le pido al equipo que por favor no lo ponga con audio porque está la madre diciéndole al hijo y el hijo así. Entonces vamos a poner el audio, el video para que ustedes vean un poco la experiencia de aprendizaje de este niño en ese momento. Entonces él está, que quiere disparar, pero que no quiere, pero quiere saber cuál es el resultado, pero está dudoso porque cree que va a doler ese aprendizaje, ¿cierto? Hasta que por fin dispara, mira el extremo, obviamente, obviamente no, pero en ese momento ni en los 4 intentos posteriores logró arrancar el diente. Lecciones de pronto de aprendizaje ahí, hubo muchas. Entonces, la oportunidad de interactuar con el estudiante o con el niño en este momento, o con el, ¿cierto? Con el sujeto en edad escolar, fueron muchas después desde el assessment, ¿no? Entonces, las lecciones que hablamos posteriormente comprendieron no solo lecciones desde la física, los vectores un poquito de fuerza, pero también lecciones que tienen que ver con la relevancia de aprender con un propósito y de ponerlo en un contexto de la vida real, ¿cierto? También desde la colaboración. ¿No habría sido más fácil si hubiéramos traído otros elementos, si hubiéramos pedido opinión de otras personas, si el resultado hubiera sido diferente en el caso de que hubiéramos colaborado? O también desde qué conocimientos previos habríamos necesitado para poder tener un resultado diferente. No voy a decir exitoso, pero diferente. Mi nombre es Marta Torres, yo soy la directora del Laboratorio de Innovación Educativa Galea de la Universidad Industrial de Santander y me encanta empezar las presentaciones conectando. Entonces, por esa razón tienen esta diapositiva, ustedes pueden escanear ahí el código QR de mi LinkedIn y también pueden conectarse a mi página web en donde encontrarán muchos detalles acerca de cómo contactarme, pero si eso no pareciera suficiente, les dejo mi teléfono, mi WhatsApp. Este es mi WhatsApp y pueden contactar directamente conmigo para todo lo que tenga que ver con la innovación en educación. Entonces, continuando con el ejemplo anterior, por favor, si me colaboran, continuando con el ejemplo anterior, en la edad escolar hay mucha curiosidad, mucha necesidad de experimentación y esos elementos se mantienen cuando, por ejemplo, ahora el estudiante adquiere una edad superior. Este es Nicolás, por ejemplo, ya unos años transcurridos con otros medios, con otra necesidad que se mantiene de experimentar, de ser curioso, eso se mantiene, pero hay elementos nuevos, hay cosas que cambian y es la necesidad de una mayor autonomía en su proceso de aprendizaje, de un mayor... perdóname, es que si les puedo pedir el favor, ¿pueden mover la pantalla hacia la derecha, la pantalla de allí?
Ah, perfecto. Mejor. De una mayor autonomía y de un aprendizaje que quizás sea más autorregulado. ¿Cuándo quiero aprender? ¿Cuándo necesito aprender? No solamente dentro del aula, dentro del espacio que estoy siendo acompañado por mi profesor, pero también quiero aprender después, o quiero aprender un poco más en la noche, después de que vengo de entrenar algún deporte, o soy una persona más de madrugada, entonces me levanto un poco más temprano y en ese momento es cuando quiero aprender. A eso hace referencia la necesidad del aprendizaje autorregulado y de una mayor autonomía. Y eso sucede manteniéndose la curiosidad y la necesidad de experimentación, pero cuando creces sucede que necesitas más las cosas que están en el post-it azul celeste. Entonces, con este pensamiento en mente, yo he reflexionado con Nicolás, con mis estudiantes en la universidad acerca de todo esto que sucede en los procesos de aprendizaje y si de hecho nosotros este término que ahora usamos y al que nos hemos acostumbrado tanto, que es la gamificación, si es que este término no hemos venido usándolo desde hace ya tiempo, incluso no el término, sino el concepto en sí mismo, incluso sin darnos cuenta. Entonces, si me permiten, la siguiente diapositiva. Yo creo que sí que es verdad que lo hemos usado desde hace algún tiempo, pero para estar seguros volvamos sobre la definición. La gamificación es usar los juegos, aplicarlos en un contexto que no necesariamente es el juego en sí mismo, sino en un contexto de aprendizaje, ¿cierto? ¿Para qué? Para promover el aprendizaje, para incrementar la motivación de los estudiantes, para incrementar de igual manera su participación, la colaboración, el aprendizaje autorregulado, ¿cierto? Entonces, con ese concepto en mente, veamos si es posible que algunos de nosotros ya hubiésemos estado aplicando conceptos de gamificación de una u otra forma. Veámoslo. En el aula, por ejemplo, ¿no les ha pasado que en alguna oportunidad ustedes ponen a los estudiantes a competir por ejemplo, mayores puntajes o, por ejemplo, por notas, por calificaciones, o los organizan para hacer un ejercicio y les asignan puntaje y con esos puntajes no hacen un dashboard o una lista, por ejemplo, en Excel o en su cuaderno de calificaciones con el nombre y la calificación al lado. Entonces, ¿podría esto entenderse como una especie de dashboard? No sé, esa es como la primera reflexión. O cuando de pronto hemos sentido que usamos una mecánica de recolección, cuando ponemos en un proyecto de clase a recolectar a los estudiantes, no sé, elementos para hacer un mostrario, puede ser un herbolario, ¿cierto? Y para después les otorgamos una nota, depende de la calidad de la producción que trajeron, ¿cierto? Esto podría ser una mecánica de recolección, ¿no? Quizás algunos de nosotros lo hemos hecho. Cuando hemos jugado con límites de tiempo, como lo hace la gamificación, ¿cierto? Al establecer un reto y un tiempo asociado para resolver ese reto. Por ejemplo, un parcial, un examen, ¿cierto? ¿Cuándo lo hemos hecho? Probablemente muchas veces, ¿cierto? O cuando hemos incluido aleatoriedad en nuestras clases, en nuestras sesiones, por ejemplo, señalando aleatoriamente, así señalando random sobre la lista a un estudiante para que pasara al tablero, para que hiciera una intervención. Todos estos son principios de la gamificación que de una u otra manera estoy segura, de que hemos usado en nuestras clases. Y es que a mí me gustaría citar en este momento el proceso de aprendizaje efectivo, desde como es entendido por algunos autores, y es que el hemisferio derecho de nuestro cerebro nos permite procesar la información de una manera diferente al hemisferio izquierdo, nos permite desarrollar más la intuición, nos permite
recall, hacer un llamado hacia imágenes, hacia elementos que son de carácter más práctico y menos teórico. Entonces, si yo tuviera que hablar sobre categorías de la gamificación, ya pasando por un concepto general y por algunos ejercicios gamificados que tal vez hemos hecho en algunas de nuestras aulas, podríamos citar dos grandes categorías de gamificación. Una de ellas que es la gamificación superficial, que también con bastante probabilidad la hemos usado algunos de nosotros, y es cuando utilizamos una herramienta. Yo he puesto una fotografía ahí de Kahoot, pero utilizamos una herramienta de categoría gamificada que está disponible para descargar libremente, para usar libremente desde la nube, y la usamos en una clase de manera aislada y luego ya no hacemos otra cosa, pero en otras 2 clases más adelante volvemos a usar otra herramienta como Quizzes, y entonces a esa categoría la podríamos denominar gamificación superficial. Pero hay otra categoría, por hablar de dos grandes categorías, que se refiere a la gamificación con más estructura, la gamificación estructural, y es aquella en el que la herramienta gamificada se estructura y se implementa, puede ser durante todo el transcurso del curso, del año escolar o del semestre académico, ¿cierto? Y hay grandes diferencias porque el diseño de una y otra son totalmente diferentes, ¿no? Superficial para un momento puntual, estructurada, que se desarrolla durante el transcurso de toda la asignatura o todo el contenido de aprendizaje. Y entonces, si tenemos que hablar de elementos de la gamificación, probablemente también estemos muy familiarizados con estos 3 elementos, que son la dinámica, la mecánica y los componentes. Ahí en la diapositiva estoy presentando algunos insights sobre cada uno de estos 3 elementos, pero permítanme ahondar en cada uno de ellos y con ejemplos prácticos, porque en la siguiente diapositiva voy a hablarles sobre la dinámica de la gamificación. Y no solo hablarles desde la teoría, sino, y me siento feliz por hablar de esto, sino desde las experiencias que en el laboratorio hemos tenido con las dinámicas de gamificadas, porque el ejercicio alrededor de la innovación educativa que nos ha llevado a gamificar algunos escenarios, algunas estrategias educativas, no solo ha pasado por un recorrido desde la teoría, desde una revisión bibliográfica, desde el contacto con expertos, pero desde el uso también de algunas herramientas gamificadas que ya estaban en el mercado, pero también y de lo que hemos aprendido más recientemente en el laboratorio Galea, desde el construir nuestras propias herramientas gamificadas. Entonces, si regresamos al punto de la dinámica de una herramienta gamificada, estamos hablando del contexto en el que se desarrolla la gamificación. Y en esta diapositiva hay 3 elementos clave de la dinámica. Uno, se trata de la narrativa o lo que muchos conocemos como el storytelling, la necesidad de que en esa solución gamificada haya una historia detrás. ¿Por qué? Porque el ser humano conecta con las historias, se sensibiliza frente a las historias, le emocionan las historias. O piensen ustedes mismos si cuando iniciamos esta sesión y les mostré la historia, no pusieron y se engancharon todos un poquito más con la historia de Nicolás, ¿cierto? Entonces las herramientas gamificadas necesitan o se recomienda que en ellas haya una historia que intente conectar con quien va a estar usándola. Entonces, acerca de la narrativa, del storytelling, yo tengo un video, si el equipo me colabora, y lo vamos a presentar, es el video acerca del storytelling de una de las herramientas que hemos desarrollado en el laboratorio. Veámoslo. Solo unos segundos, necesitamos un momento para compartirlo. Aquí va. Narrativa, dinámica de una herramienta gamificada. 2120. Y las grandes ciudades están destruidas debido a las acciones equivocadas de los seres humanos. El desorden, la desobediencia civil y las malas prácticas de las personas generaron el caos de la sociedad y acabaron con la mayoría de los recursos.
Por esto, un grupo de científicos decide construir desde cero una nueva ciudad llamada Didactic City, en la cual pueden vivir todas las personas y donde primen las competencias ciudadanas. Para esto necesitan la ayuda de grandes pensadores y gestores como tú, para que asuman el rol del alcalde o alcaldesa, administren y tomen buenas decisiones en pro de construir la nueva ciudad modelo. Para ayudar a los gestores en esta importante labor, la comunidad científica optó por desarrollar una inteligencia artificial llamada Osmo, quien guiará en la toma de decisiones para promover el uso óptimo de los recursos y la construcción de la ciudad. Estamos seguros que tú y Osmo harán un gran trabajo administrando los recursos y haciendo crecer a Didactic City. Llegó el momento de actuar. Contamos con tu ayuda. Vamos a reconstruir nuestra sociedad. Si ven el hecho de contarle a quien va a jugar, aprender jugando, ¿de qué se trata esto? Contarle una historia que es la que va a guiar todo su recorrido durante el ejercicio gamificado, incrementa las probabilidades de que este estudiante o digamos que esta persona que está siendo sujeto de aprendizaje se enganche a esa historia, y en este caso le estamos contando que lo que va a ver ocurrirá en una ciudad de tinte futurista, que él o ella van a tener que tomar un rol, ¿cierto?, dentro de esa ciudad, que hay una inteligencia artificial que se llama Osmo, y entonces estamos de alguna manera llevándolos a esa mayor probabilidad de inmersión en esa historia, ¿no? Entonces, volviendo a la dinámica, los 3 elementos que les hablaba: narrativa, que es el video que acabamos de ver. También otro componente de la dinámica es el progreso. Entonces, en la pantalla lo que estamos viendo es un mock-up, una captura de pantalla de otra app diferente que hemos desarrollado en el laboratorio, que se llama Motivatic, y en esa app, en este momento estamos viendo una categoría de progresos, ¿no? Cómo que cada estudiante pueda observar su progreso y ver si está en tercer lugar o si no está en el podio, o cómo ha ido progresando, no solamente comparado con los demás, sino cómo él consigo mismo ha ido subiendo en una escala, digamos, de progreso con respecto al objetivo que se necesita alcanzar. También es un aspecto muy positivo. Entonces, llevamos la narrativa, el progreso, interacciones sociales. Para mí, desde el aprendizaje en el laboratorio, es de total relevancia cuando diseñas una experiencia gamificada. ¿Por qué? Porque los estudiantes a día de hoy, los nativos digitales y aquellos que están, no solamente que son nativos digitales, pero quienes están en un proceso de aprendizaje a día de hoy, tienen esa necesidad de contrastar su conocimiento y sus expectativas y lo que ellos piensan con otros que les rodean, que no solamente sean sus profesores, sino otras personas que están también que les rodean, que hacen parte de su realidad. Entonces, pensando en esta necesidad de interacciones sociales, dentro de un videojuego que desarrolló el Laboratorio Galea, se creó una campaña que se llama Dilemanía, en la cual se exponían diferentes videos que tienen que ver con el ejercicio de competencias ciudadanas. Los videos eran incrustados, o de alguna manera el estudiante llegaba a ellos dentro de la experiencia gamificada, y se generaban unas interacciones al pedir a los estudiantes que comentaran sobre esos videos y lo que en ellos se exponía. Déjenme, por favor, les comparto uno de esos videos de Dilemanía que a mí me parece, y a todas luces, desde el ejercicio después del assessment se comprobó que tiene total relevancia en cuanto a generar interacciones sociales en una herramienta gamificada. Entonces, veamos Dilemanía para interacciones sociales. Advertencia. El siguiente video ilustra un ejemplo de dilema moral. El objetivo de este contenido es estrictamente formativo. Se encuentra relacionado con las competencias ciudadanas. Las situaciones y personajes mencionados son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esta es reclásica. Resulta que Malik trabajó en una campaña de la asamblea
Le tocó matarse porque eso suben, bajan, llevan refrigerio, llevan bultos, llevan volantes. 4 de la mañana están trabajando, les da la medianoche. Todo bastante y dio resultado porque gracias a que convenció a mucha gente, amigos, vecinos, familiares, de que votaran por la candidata ha sido electa. Ella se puso feliz porque muy bien, está desempleada en ese momento, la mamá está enferma y ella pues necesita generar ingresos de alguna manera urgente. Entonces resulta que la candidata dijo que bueno, que sí, que con mucho gusto, que ella quedaba nombrada asesora. Pero resulta que además le informó que el 20% de su salario debía quedar retenido. ¿Por qué? Porque había habido muchos gastos en la campaña y adicionalmente porque había que empezar a ahorrar para futuras campañas. Y eso Malik la indignó, se enfureció, pero no dijo nada. Entonces ella dice, bueno, acepto en esas condiciones realmente indignantes o lo dejo pasar porque mi dignidad no se vende, pues. Esa es la pregunta, ¿qué harías tú en el lugar de Malik? ¿Te aceptas con las condiciones que te pusieron? ¿O dices, no voy con eso y lo dejas pasar? Colócame tu respuesta en los comentarios. Entonces, si ven, este es un influencer, claro acento, bueno, para los que nos escuchan en nacional, en Colombia este acento es de una región muy específica, que es de donde yo soy originaria, entonces el acento de Santander muy claro, pero el escenario se mantiene para todo el país, incluso lo validamos si esta situación de dilema moral era válido también para algunos otros países de Latinoamérica, si se entendía lo que se estaba presentando, el dilema, y producto de esa validación, entonces se publicó este dilema como parte del videojuego. Ese videojuego, por ejemplo, tiene 160 dilemas morales. ¿De qué va el videojuego? De competencias ciudadanas. Entonces, dentro de los elementos de la gamificación, de la dinámica, las interacciones sociales, ya un poquito para cerrar ese capítulo de la dinámica, resultaron ser no solo desde la perspectiva de los expertos y los académicos que lo han documentado en papers, pero desde nuestra experiencia como investigadores en innovación educativa, resultó ser de total relevancia. Esas interacciones generaron muchísimo más uso del videojuego y no solo el uso, sino después la conciencia sobre lo aprendido. Cambiamos de tercio entonces para hablar sobre la mecánica, que sería el segundo componente de una herramienta gamificada. Entonces, la mecánica tiene que ver con los componentes básicos como reglas, metodologías y funcionamiento de un escenario gamificado. En las mecánicas pueden haber, y esto probablemente algunos de ustedes ya están muy familiarizados con ellos, pueden haber mecánicas de competición, de competencia, es decir, un ejercicio gamificado puede ser acerca de competir y el que más, entonces es el que o los que, ¿cierto? Puede ser una mecánica de collecting, de recolección, ¿cierto? De elementos, cuantos más elementos recolectes, o un equilibrio entre ellos. Pueden haber desafíos como parte de la mecánica, pero también recompensas, retroalimentación, está el tema de la suerte, del random y el azar como parte del ejercicio gamificado, está la intervención por turno, ¿cierto? Déjenme poner un pequeño apartado de la mecánica de otro videojuego desarrollado por el laboratorio, que en este caso se trata de educación económica y financiera. Veamos cómo en este video se explican elementos de la mecánica gamificada del videojuego. Facturas en mora. Denos un momento, por favor. Facturas en mora, angustia, deudas, bolsillos vacíos, familias en quiebra. Esto no se ve bien. ¿Qué ha sucedido? Las malas decisiones han hecho que la ciudad de Finatic no tenga la estabilidad económica y financiera que debería. Manolito, el gestor de Finatic, se encuentra muy preocupado. Él ha decidido reconstruir esta ciudad, pero para esto necesita de personas como tú. Elige la profesión con la que mejor te identificas: artista, profesor, comerciante, deportista, granjero, ingeniero, periodista y médico. Con tu ayuda, los habitantes podrán resolver sus preguntas y dilemas económicos y financieros. Asegúrate de adquirir los edificios necesarios para que esta sea la mejor ciudad de todas.
Administra los recursos, mejora las instalaciones y elimina las que desees cambiar. Nivel a nivel, enfréntate a diferentes misiones. ¿Aceptas el reto? Sabemos que tienes lo necesario. Hora de ser parte del cambio. Haz de Finatic una ciudad sostenible. Entonces, como se puede evidenciar en parte del video, Finatic va de una mecánica de recolección. Es mucho menos competencia, pero más recolección de recursos y construcción, que es otra de las mecánicas que están disponibles para herramientas gamificadas. Facturas. Bien, el tercer elemento que me gustaría compartir con ustedes es los componentes. Los componentes que puede tener una herramienta gamificada son los recursos que se usan para configurar la práctica de la gamificación. Entonces, en los componentes encontramos avatars, el tema de los puntos, las insignias, las recompensas, el desbloquear contenido o desbloquear niveles para que el estudiante pueda seguir ascendiendo, los límites de tiempo. Fíjense que en esto ya hablábamos en el principio cuando comentábamos sobre los límites de tiempo para parciales, pues aquí esto se formaliza un poco más, límite de tiempo para completar una actividad, los niveles y las misiones que vimos en el video justamente atrás, las tablas de clasificación, las barras de progreso, todos estos serían componentes. Hay dos imágenes, una de una app que desarrollamos en la cual está disponible un avatar, esto es muy familiar para muchos de nosotros, al que puedes ir poniéndole elementos conforme vas superando misiones o vas alcanzando retos. Entonces puedes irle vistiendo, decorando, haciéndolo un poquito más completo, más robusto. Y en la parte de abajo hay un avatar de Classcraft. Esta es una herramienta gamificada de Google que es de libre uso. Bueno, es una base como freemium, entonces está free hasta un punto y a partir de ahí ya tienes la versión premium que es de pago. Pero incluso la versión free de Classcraft es una herramienta que yo recomendaría y es de tipo estructurada, es decir, vas con Classcraft durante todo tu contenido, durante todo tu semestre académico, todo tu año escolar, programas misiones, tienes unos avatars en realidad, la interfaz gráfica de Classcraft es muy poderosa, a mí me resulta, incluso a mí, me resulta muy atractiva, digo incluso a mí porque para los más jóvenes es de total, digamos, enganche, ¿no? Entonces esa era la diapositiva que les quería comentar acerca de componentes. Sin embargo, no todo es maravilloso, hay que tener mucho cuidado y esto lo decimos desde la experiencia en Galea con nuestros desarrollos. Y en las siguientes 4 o 5 diapositivas yo quisiera brevemente, en atención al tiempo, mencionar algunos de los errores que algunos hemos cometido nosotros y que hacen parte de nuestro aprendizaje y algunos otros que no los hemos cometido todavía, espero que no se den, pero que hacen parte de la literatura y de las enseñanzas que debemos tener presentes como lecciones aprendidas cuando hagamos incursión en un diseño o en una aplicación de una estrategia gamificada. Entonces, el primero, si el objetivo no es claro, no solo para el docente, ¿el objetivo de qué? Estamos jugando, ¿cierto? Mira, esto sí hace parte de una experiencia personal. El primer año que usé Classcraft estaba totalmente llena de emoción con mis estudiantes de una asignatura que se llama Integración de Procesos con Tecnología Informática y estaba llena de emoción porque íbamos a usar Classcraft con esa herramienta, con esa interfaz de usuario tan poderosa, con toda esa posibilidad de configurar misiones. Pero fallé en algo y espero que ustedes cuando lo hagan no fallen en eso. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Yo lo tenía claro, pero no lo comuniqué a mis estudiantes y ellos al sentir que no lo conocían, ese primer año el éxito no, digamos que no me siento orgullosa de esa experiencia. Entonces, objetivo claro, no solo que usted lo tenga claro, sino comuníquelo. Entonces, si no lo hacemos, va a parecer que usted está simplemente jugando y no está aprendiendo. ¿Y qué está aprendiendo? Que es el objetivo principal de la gamificación. Segundo, equipo de trabajo. No cometamos, el llamado mío es a no cometer ese error de como yo soy ingeniera de sistemas, como lo soy en mi caso, entonces bien, y además como tengo esta maestría y nada, entonces bien, la colaboración y el equipo de trabajo balanceado, interdisciplinario, nos llevaron a grandes éxitos.
con los videojuegos Didactic, con Finatic, que es la ciudad sostenible. Intervinieron en ella no solo ingenieros de sistemas, diseñadores industriales. Hay una foto preciosa que lástima no la traje a esta diapositiva, pero una foto preciosa en la que aparecemos el equipo inicial de uno de los videojuegos que fue Didactic, y somos más de 20 personas en la fotografía, y después se fueron incorporando más sociólogos, psicólogos, un economista, ingenieros industriales, como dije antes, trabajadores sociales. Entonces, un equipo que no solo era de profesionales, sino de auxiliares, porque también necesitábamos traer la visión del usuario para incorporarla a este diseño. Entonces, el diseño y desarrollo del sistema debe contar con un equipo bien balanceado y de diferentes disciplinas. El otro tema es cuando la narrativa es deficiente. El tema del storytelling sí que hemos comprobado que engancha tanto. Cuando la herramienta no tiene el storytelling, pues sí, tiene cierto éxito, pero se aumenta la probabilidad de éxito cuando le incluyes como columna vertebral ese storytelling. La interacción social baja también es un error, y entonces leído en positivo sería que debemos considerar el hecho de que las interacciones entre estudiantes y con otras personas, como lo dije en otro momento, es de total relevancia para nuestros jóvenes ahora mismo, y que ellos sienten que se benefician de la presencia de múltiples formas de ver, de múltiples perspectivas sobre el tema estudiado. En el caso de las dilemanías, el hecho de interactuar con muchísimas personas que iban generando sus comentarios a los diferentes videos, les permitió a ellos confrontar ideas y tener una visión acerca de lo que otros perciben de esa misma realidad que ellos están viviendo. La siguiente sería la dificultad inadecuada. Uy, esto para nosotros ha sido de total relevancia, ¿cierto? Si los desafíos planteados no están a la altura de las habilidades de los estudiantes, no, los resultados de aprendizaje no se consiguen bien. Fíjense en un esquema sencillo, es un gráfico sencillo que presentamos en la diapositiva. En un cuadrante está una situación de ansiedad del estudiante que se produce cuando el reto, el nivel del reto, la dificultad del reto es muy elevada, pero las habilidades que los estudiantes tienen, que ese grupo particular tiene, no lo es tanto. En ese cuadrante el estudiante siente tanta ansiedad o llega a un nivel de ansiedad que decide finalmente abandonar, abortar, y no lo vuelve a usar. Mientras que en el cuadrante de abajo está cuando el estudiante o ese grupo de estudiantes tiene unas habilidades, unas competencias tal vez digitales, tecnológicas, cuando está muy acostumbrado al videojuego, cuando ese tema ya lo vio, pero el reto no le supone demasiado. Si hay un reto ahí que está muy facilito de alcanzar, el estudiante también se aburre y abandona. Entonces el balance estaría sobre la línea azul celeste que está en la diagonal principal de ese cuadrado, en donde hay un balance adecuado, ¿cierto? Y no es cosa fácil de conseguir, entre el nivel de dificultad, entre el nivel del reto y las habilidades o competencias que tienen los estudiantes para poder desarrollar. Entonces ese balance súper importante. Y por último, el exceso de premios. Tener cuidado con la elección y la frecuencia que otorgo premios, porque el exceso de recompensas puede aumentar la participación, pero disminuye claramente la motivación. ¿No les pasaba tal vez a ustedes cuando en clase todos te pedían, profe, pero por esto va a dar nota? Profe, pero hacemos esto, pero da nota. Entonces, traigan ese ejemplo, mi llamado es a que traigan ese ejemplo a su memoria cuando estén inmersos en el proceso de un diseño gamificado, y recuerden que ustedes en una conferencia un día escucharon que el exceso de premios puede disminuir al final la motivación de los estudiantes. La diapositiva siguiente habla de ventajas, ¿cierto? Ya hablamos sobre algunos errores, primero sobre definiciones, luego componentes de la gamificación, luego sobre errores. En esta concretamente me gustaría hablar sobre las ventajas. Probablemente muchos de ustedes las hayan escuchado, a mí me gusta volver a compartirlas con ustedes. La experiencia atractiva y la interacción social dentro del aula, pero también la posibilidad de hacerlo fuera del aula, cuando el estudiante ya no está frente del profesor, es una de las grandes ventajas que hemos comprobado que trae la gamificación. Ese potencial
para permitir interacciones no solo en el marco del tiempo y espacio cuando la clase se sucede, aumenta la retención del conocimiento. Nosotros no solo desarrollamos herramientas gamificadas en Galea, sino que hacemos estudios posteriores a su implementación. Estudios que en algunos casos nos han demostrado que la retención del conocimiento es mayor cuando aprendes usando el juego, cuando aprendes usando herramientas de gamificación. También el interés aumenta y hay que tener en cuenta algo muy importante, la popularidad de los dispositivos móviles a día de hoy. Todo el mundo parece que tiene al alcance, bueno, todo el mundo no, pero es muy popular el uso de un dispositivo móvil. Entonces esto también es un elemento positivo que se suma a esa disponibilidad de la experiencia de aprendizaje en más momentos. Facilita la educación diferenciada y el seguimiento, o lo que llamamos assessment, ¿no? Si yo tengo compiladas todas esas experiencias de aprendizaje de diferentes estudiantes y veo el progreso, como puedo verlo como docente, el progreso de cada uno, a cada uno de ellos es más fácil hacerle un assessment. Incluso puedo programar bots que me generen alertas, como lo hemos hecho en el caso de Didactic Bots. Puedo programar bots que me generen alertas cuando la herramienta gamificada por medio de su inteligencia artificial detecta que hay estudiantes que necesitan más ayuda porque no han conseguido sus objetivos en el tiempo planeado, o porque los han conseguido pero con muy bajo puntaje, o porque se conectan muy poco tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese assessment individualizado es mucho más fácil desde nuestro punto de vista con herramientas gamificadas. Permite además esa retroalimentación constante, ¿no? Entre el profesor y el estudiante, y claramente incrementa motivación y mejora el aprendizaje. Veamos la siguiente diapositiva, que ya con esta estamos prácticamente cerrando, y se trata de algunos elementos sobre los cuales me gustaría llamar la atención ya para el cierre. Son 5 elementos sobre los que me gustaría incidir. Entonces, el primero tiene que ver con los medios. Número 1, medios. He dicho antes que la popularidad de los dispositivos móviles es una ventaja. Sí, son populares, pero aún no están disponibles para todos, ni los dispositivos móviles, ni tal vez otros medios técnicos como la conexión a internet, o incluso si hay conexión a internet, la banda, ¿cierto? La disponibilidad de esa transmisión de datos. Entonces, si dependiendo de la zona, de la región, de la población objetivo, la popularidad del dispositivo puede ser una ventaja, pero los medios puede que no lo sean tanto, sobre todo si hablamos en contextos como el de América Latina, donde todavía tenemos una clara deficiencia en medios técnicos y tecnológicos. El número 2 sería precios o tarifas, porque ¿qué ocurre? No siempre las aplicaciones gamificadas son, y además dependiendo de la calidad, no siempre son en versión gratuita, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en la universidad desarrollamos algunas que son parte de proyectos de proyección social, de extensión solidaria, pero no siempre ocurre eso. Además, con las aplicaciones gamificadas de mayor calidad suelen tener un coste, ¿cierto? Tener unos precios asociados, unas tarifas. Incluso como hablábamos antes de Classcraft, por citar solo un ejemplo, está la versión free, pero luego si quieres una clase más completa, más estudiantes, más misiones, más random, más budgets, todo esto pues tienes que pagar. Entonces la segunda consideración mía en ese sentido sería los precios o las tarifas que todavía hay para acceder a esas aplicaciones. La consideración número 3 sería el tiempo. Derivado de nuestra experiencia, yo, por ejemplo, no soy nativo digital. No sé quiénes de ustedes lo sean. Yo soy como una inmigrante digital, ¿no? Entonces yo he tenido que aprender, a pesar de que yo estudié ingeniería de sistemas, soy una persona con un perfil tecnológico, yo he tenido que aprender, y estas habilidades con las que nuestros chicos de las universidades ya nacieron y cómo les ves manejarse con diferentes dispositivos al mismo tiempo, sí es cierta esa realidad, pero no es para todos. Hagan la reflexión ahora mismo en donde están ustedes y piensen sobre a cuántos en realidad se les facilita
desplazarse con el cursor, W, A, ¿cierto? Las flechas, mover hacia arriba, tal, a cuántos en realidad y cuánto tiempo tengo que invertir para enseñar el uso y manejo de las herramientas. Yo pensaba en los estudiantes, pero también pensemos en los profesores. Si les parece, nosotros también, como inmigrantes digitales, hemos tenido que hacer un esfuerzo impresionante. Entonces, la tercera consideración es el tiempo que se invierte en el training, no solo de los estudiantes, sino de los profesores. El cuarto, la privacidad y la seguridad. Fíjense que si estamos hablando de gamificar entornos, estamos hablando de niños, de jóvenes que tienen que conectarse a la red, que tienen que dar un usuario, una contraseña, que tienen que subir elementos a la nube o consultar cosas desde la nube. Entonces, ahí el tema con niños y con jóvenes, con menores de edad, en temas de privacidad y seguridad, es una consideración muy, muy importante y quizás eso sume costos a la consideración número 2, a los precios o las tarifas, ¿no? Entonces el costo del desarrollo en términos de privacidad y seguridad puede ser más elevado y pues ahí también puede haber un issue. Y finalmente, el sesgo positivo. Si una aplicación gamificada tiene los elementos de los que comentamos en el día de hoy, tiene el propósito claro, si contó con un equipo de trabajo, si fue bien diseñada, si tiene todo lo positivo, incluso puede ser tan buena que la experiencia de inmersión hará que los chicos estén tiempo y más tiempo y mucho tiempo, tal vez en exceso, ¿no? Entonces ahí ese sesgo positivo hacia tenerlos embebidos todo el tiempo, hay también que acompañarlo con una asesoría, con una supervisión. Recordemos la foto inicial de Nicolás arrancando el diente, ¿cierto? Ahí había mucho acompañamiento y mucho assessment por parte de la madre, de los padres, pero no, digamos que el llamado sería no cometer el error de por pensar que los estudiantes de nuestras universidades ya son un poco más mayores, no necesitan assessments, nos necesitan también, necesitan de nuestro valioso tiempo como las personas que acompañan su proceso de aprendizaje. Finalmente, entonces, ¿cuál sería el reto? El reto sería atreverse con la gamificación, experimentar, aprender, ¿cierto? E innovar. Como siempre, el reto es cambiar, no quedarnos estáticos.